Palabras Más, con Álvaro García. María Alejandra Villamizar, bienvenida a Palabras Más. Gracias, Álvaro, encantada de estar aquí. Un gusto tenerte aquí. Es una excelente oportunidad para hablar de muchos temas relacionados con lo que está pasando hoy en Colombia. Además, desde una óptica bien interesante, diferente. Directora del proyecto La Conversación Más Grande del Mundo. Y ahora, simultáneamente, miembro del equipo negociador con el ELN, en el proceso que está adelantando el gobierno con el ELN. ¿Cómo le parece ese chicharrón? Me parece muy interesante saber cómo se dio el paso de un lado al otro y cómo se ha mantenido eso, cuál es la conexión que hay entre un tema de pedagogía sobre temas de paz en la sociedad y la práctica de la negociación con un grupo alzado en armas. Bueno, se da en principio por una decisión del presidente, digamos, en términos de identificar también qué tiene acumulado el Estado para darle desarrollo, para hacer viable de alguna manera ya con elementos que se cuentan, en la experiencia que se cuenta, a la participación de la sociedad en el proceso de paz con el ELN, que es uno de los elementos centrales. De hecho, es el primer punto de la agenda. La Conversación Más Grande del Mundo nació como un programa de la presidencia para acompañar el proceso de transición mientras se llegaba al acuerdo de paz en La Habana y después del acuerdo de paz en La Habana, pues empezar todo el proceso aún más importante, diría yo ahora, que es el de transición a la paz, que es la construcción de la paz, que si bien eso pareciera un parafraseo ahí que no se entiende mucho, es que la firma de los acuerdos y lo que contienen los acuerdos es el resultado de acuerdos políticos y del camino que se encontró, muchos caminos que se encontraron para ponerle fin al conflicto con las FARC. Eso va a generar transformaciones, por supuesto, pero sobre todo hay un tema de fondo que es el cambio cultural, el cambio, digamos, de esta sociedad que tiene que adaptarse y empezar a reeducarse, o tenemos que empezar a reeducarnos para lo que se viene como consecuencia de ese acuerdo. Entonces yo creo que ese fue como el clip que vio el presidente para poder invitarme a ser parte de la delegación, lo cual por supuesto me honra muchísimo porque es una responsabilidad muy grande. María Alejandra, el balance del trabajo en el proyecto La Conversación Más Grande del Mundo, hoy, ¿cómo podría describirse? ¿Cuáles, digamos, son los temas que tú destacarías como resultado positivo de lo que se ha hecho ahí? Bueno, en primer lugar, uno siempre siente que se hizo menos de lo que se quería. Y hablo en pasado porque estamos hablando de un tiempo en el que caminábamos hacia el plebiscito. Y si uno se va a los resultados del plebiscito, ya parece que eso hubiera pasado hace mucho tiempo, pero eso fue un evento muy importante, no solamente desde la formación democrática que nos deja como lección y que queda marcado en la historia, sino para reflexionar qué fue lo que no se hizo bien en función de la pedagogía del acuerdo que se estaba requiriendo y que se estaba quedando, como evidentemente creo que pasó, en un ambiente politizado, polarizado y muy cerrado en función de la poca participación realmente que tuvieron muchos ciudadanos en poder expresar lo que ellos realmente pensaban del acuerdo para que eso hubiera influido en una opinión que luego se transformó en un voto. O sea, si uno dice ganó el no, es porque algún trabajo se hizo mal. Entonces, o por lo menos habría que evaluar qué nos muestra como sociedad ese espejo del plebiscito. Yo creo que el plebiscito es un espejo de Colombia y de nuestra sociedad y de nosotros mismos como ciudadanos en frente a la posibilidad de la paz. Sin entrar en el detalle de qué hicieron los del no, de qué se hizo los del sí, creo que la conversación siempre pretendió poder ir un poco más allá del mismo acuerdo y era comprender las emociones, los argumentos de la gente frente al proceso de paz, ya no desde el punto objetivo político exclusivamente, de si a mí me parece bien o no que las FARC entren o no a la política legal, sino desde donde la gente ha vivido su experiencia vital con el conflicto. Y en eso creo que la conversación abrió muchos caminos para que la gente se pudiera expresar. O sea, nosotros lo que queríamos era que la sociedad tomara la conversación como suya, y por eso le pusimos este nombre, que no era gratuito, ni era tampoco la más grande del mundo,
quizá podía significar o interpretarse como un nombre publicitario, pero honestamente la paz ha sido el tema más grande de la humanidad y creíamos que Colombia, como fue claro, durante el 2016 era el protagonista de esa conversación. Que si nosotros como ciudadanos hubiéramos asumido un papel dentro de esa conversación, primero hubiéramos sentido que teníamos algo que decir y segundo, pues de alguna manera hubiéramos sumado muchas voces. Y creo que si se suman las voces, se empiezan a respetar esas mismas, digamos, participaciones, que es lo que nos hace falta, tener más consideración por los demás cuando opinan cuando expresan, perdón, sus opiniones, y la conversación logró abrir espacios en muchos sectores. Se los podría enumerar, pero son muchos, y otros que nos quedaron faltando y que nos siguen faltando, porque yo creo que la conversación ahora se necesita más que incluso en el año pasado. Este proyecto ha estado respaldado por la comunidad internacional. ¿Por qué a la comunidad internacional le parece interesante o valioso respaldar este tipo de iniciativas? Bueno, hay varias consideraciones, pero la más bonita o la más sencilla quizá es que se necesita, digamos, un cambio cultural, lo que hablábamos antes. Voy a contarle una anécdota. Al comienzo, cuando me pidieron hacer esta investigación para poder diseñar este plan, me leí un libro que encontré que se llama ¿Por qué la guerra? Y es una pregunta que le hace Albert Einstein a Sigmund Freud en 1932. Y le dice, oiga, la Sociedad de las Naciones me ha preguntado ¿por qué la guerra? Y yo desde la ciencia creo que no tengo los elementos para responderla. Usted, que es señor Freud, que está estudiando la psiquis, quizá tenga más respuestas. Freud le contesta en una carta preciosa y al final le dice, mire, yo creo que lo voy a defraudar, pero lo único que le digo con certeza es que todo lo que promueva la evolución cultural atenta contra la guerra. Suecia, que es uno de los países, el país que nos apoya en la conversación, tiene unos valores y los valores suecos consisten en la consideración del otro. Es decir, yo respeto a otro ser humano por el solo hecho de estar donde esté, de vivir, de tener, digamos, un escenario vital, sin consideraciones de raza, de sexo, de condición social. Es una formación cultural que ellos han aprendido después de 200 años que viven en paz. Hace 200 años Suecia consiguió la paz. Y a nadie en Suecia se le ocurre cuestionar la conquista de la paz, porque pasan por el respeto de cualquier persona. Y ese concepto que parece tan simple es muy complejo y se logra. Esta evolución cultural que yo le menciono, Freud la pone entre paréntesis y dice civilización, digamos, ser un poco más civilizados. Eso al final tiene que ver es con respetar a los demás, respetarles sus derechos, promover la equidad, la igualdad, que es al final lo que va construyendo una cultura de paz. Entonces, aquí en Colombia hay mucha experiencia de eso. Yo debo decir que nosotros somos una bisagra, que la conversación simplemente apareció en un escenario para ayudar un poco a visibilizar esto, pero que hay una gran experiencia de personas que llevan años trabajando esto. Es un tema difícil de posicionar porque la política no necesariamente privilegia un poco estos asuntos porque son intangibles, pero son necesarios. Y tenemos que hacer un poco de mea culpa y decir, bueno, a esto ya tenemos la firma con las FARC, se viene la firma ojalá con el ELN, pero ¿y qué pasa con el cambio desde la educación, desde la casa, desde el trato del otro, desde la consideración de convivencia que tenemos que tener? Y creo que eso es parte de la construcción, si nos tomamos en serio que estamos en un momento de transición, o lo otro es cruzarnos de brazos y decir aquí no pasó nada, firmaron con las FARC, pero igual aquí las cosas no van a cambiar. Entonces nos quedamos en ese verbatim, que es de alguna manera nuestra conversación, es aquí no va a pasar nada, esto se lo van a robar los políticos, las FARC van a incumplir, el Estado va a incumplir, y nos seguimos echando a nosotros todo el agua sucia como sociedad para decir no fuimos capaces de aprovechar el momento de transición. Cambiar la conversación y ponerla en positivo, empezar a decir de lo que sí somos capaces de hacer, hace que las cosas sucedan. Es decir, uno conversa y las conversaciones crean realidades. Entonces, es la fuerza que hemos querido promover en este plan. Y por eso a los suecos, a los noruegos, a los daneses, a mucha gente que ya tiene unos niveles de convivencia superados en función de la agresividad y de la violencia, les llama la atención que se promueva el diálogo, un diálogo sano, un diálogo donde se pueda conversar sin descalificar a los demás. Cuando tú llegas con esta visión y los resultados de la experiencia de la conversación más grande
a participar de una mesa donde estás de un lado y al frente los guerrilleros. ¿Eso en la práctica cómo se aplica y qué resultados positivos puede traer en una dinámica de negociación? Estamos comenzando y yo pues hago parte de un equipo grande de delegados que el presidente ha nombrado para estar en la mesa. La experiencia de la mesa todavía está en su primera fase, así que digamos que yo tengo que ser muy respetuosa no solamente con Juan Camilo Restrepo, que es el vocero oficial y el jefe de la delegación del gobierno, con mis compañeros de mesa, que seguramente han estado allá y que están allá permanentemente. Yo voy y vengo de Quito, como todos, pero el papel de una negociación es distinto a una conversación. Entonces yo tengo como que mezclar un poco las técnicas de una buena conversación, pero con los principios básicos que sí funcionan, y es escuchar, por ejemplo, escuchar bien y saber que lo que el otro está diciendo tiene una razón de ser, un argumento que viene desde una emocionalidad o desde una racionalidad ideológica, en el caso, digamos, de una mesa de negociaciones con la guerrilla, y empezar a procesar cómo mantener, cómo no solamente conseguir resultados en la negociación, sino cómo mantener una conversación sana, porque vamos a estar en orillas muy diferentes, vamos a estar con planteamientos y propuestas muy distintas, pero eso no quiere decir que haya irrespeto en la mesa, que se superen el volumen, digamos, de la conversación, que se irrespeten los tiempos de la conversación, que son muy importantes. Es cuando yo estoy hablando, tú me escuchas, cuando tú estás hablando, yo escucho. Y todas esas formas de pedagogía, de hacer un diálogo y una conversación amable, de respeto, se tiene que mantener ahí. Eso no quiere decir que no sea contundente, que el gobierno no tenga sus posturas claras y que sepa cómo exponerlas y sepa mantener sus líneas rojas desde el punto de vista político y conceptual. Pero sirve. Y hay una cosa que hicimos en la conversación que es muy bonito, que se llama el Manual del Buen Conversador. Es un decálogo de 10 consejos para poder mantener una conversación que realmente sirva para transformación, digamos, para que ¿Lo uno... sabes de memoria? Me sé casi todos de memoria. A ver, sí. rápidamente, ¿cuáles son? Escuchar, tener empatía, respetar los turnos, aceptar al otro, que yo no tengo solamente mi verdad, sino que hay muchas verdades, que todo no se resuelva en una sola sentada, hay que conversar muchas veces para resolver un tema, que la palabra del otro, así sea ofensiva, yo no la tengo que contestar. Es decir, que necesito un momento de reflexión. Si el otro me agrede, yo tengo que tener si no vamos a empezar una escalada de agresión, me voy a colgar en 3. Es que hay uno que no me gusta. No, mentira, no es que no me gusta, sino que no me parece real. Hay un poco como el tema de que si le quedaron cosas pendientes en su turno, ¿no? Eso es muy técnico, esto tiene además un soporte de verdad técnico, esto no es un invento. Tome nota y en la siguiente intervención expóngalo. A mí me parece que en las conversaciones espontáneas eso es muy complicado. Uno que va a andar tomando nota cuando está conversando con la mamá o con el marido o con el hijo, pero es una técnica que se puede aplicar. Y lo último, que es lo más importante, es, lo primero es no llegue a la mesa a salir con su verdad, sino eso es un debate. Usted llega, yo soy azul y me voy a ir azul. Yo no voy a permitir que usted me unte un poquito de verde. No, si usted realmente tuvo una conversación transformadora, usted dejó de pronto que entrara ese otro argumento en el que usted no había pensado y que se dejó convencer. No tener la arrogancia de pensar que porque yo llego a esta mesa con esta actitud y en esta convicción, me voy a ir exactamente igual, porque lo que usted me está diciendo para mí tiene que tener valor. Entonces es un tema del que saben muchos, además, de verdad, y yo respeto mucho a todos los pedagogos que saben de esto, porque han estudiado el tema a fondo, pero bueno, la verdad es que el tema era ponerlo a andar y por lo menos ir sembrando esta semilla. No vamos a pensar en recoger todavía eso porque nos falta, pero por lo menos empezamos a hablar de la conversación, lo cual sembrará la duda de para qué sirve conversar. Te invito a que hagamos una pausa y volvemos a hablar de temas relacionados con todo este interesante proceso que se está desplegando con el ELN. María Alejandra, viste de cerca
muy de cerca lo que pasó en el proceso con las FARC hasta que se firmó, y ahora estás en lo del ELN. Sintéticamente, ¿qué coincidencias hay entre un proceso y el otro y qué diferencias importantes hay entre un proceso y el otro? La coincidencia es la política de paz, que es una sola, y el objetivo de sentarse a una mesa con la guerrilla, que es ponerle fin al conflicto. Ese es el objetivo, ponerle fin al conflicto, la época, el tiempo, el momento, las décadas del conflicto armado en Colombia, con guerrillas, ejércitos irregulares que se armaron, se desplegaron por todo el país para enfrentar al Estado, pretender en un caso el poder y en el otro caso pues darle el poder a los ciudadanos, etcétera. Eso se acabó. Entonces lo que pretende la política de paz es esa. Eso es lo que es común en ambos procesos. Las diferencias vienen de la naturaleza misma del conflicto con cada una de las guerrillas y de la naturaleza de cada una de las guerrillas en su propuesta política y en su propuesta, incluso en la justificación de haber empuñado las armas. Las FARC pretendían y pretendieron tomarse el poder por las armas. Su propósito en el crecimiento de los últimos 20, 30 años era generar una fuerza guerrillera tan fuerte que fuera capaz de llegar al poder y ejercer el poder habiendo llegado por las armas. Era el triunfo de su lucha armada. El ELN no necesariamente ha pretendido eso. El ELN tiene las armas acompañando, según ellos, acompañando las exigencias de las comunidades, del pueblo, que no se ha visto representado y que no se ha visto tenido en cuenta y que se ha sentido excluido y por políticas que consideran que no han sido abiertas y apuntándole pues a la igualdad y a muchas razones. No me corresponde a mí pues aquí hacer una explicación exacta de lo que pretende el ELN, pero su naturaleza es diferente. Entonces el ELN habita en más escenarios sociales. El ELN no necesariamente es una gran fuerza armada, no es un gran ejército. Su planteamiento nunca fue llegamos a tener un gran número de hombres armados, en que en algún momento los tuvieron. En el 90 tuvieron un ejército importante, digamos, ejército guerrillero, pero su poder no radica ahí. Los dos coinciden y por eso las dos agendas son tan diferentes. Digamos, la agenda de las FARC tenía unas pretensiones políticas muy concretas en algunos temas que se transformarán en política pública, en las cuales el Estado ve el nivel, digamos, la necesidad de reconocer esas políticas para llegar al final del conflicto. Con el ELN lo que pretende, lo que quiere, de alguna manera, es que la sociedad alimente la agenda. ¿Qué quiere el gobierno? Poner el fin, repito, al conflicto armado con ambas guerrillas. Eso quiere decir que hagan el tránsito de la política con armas a la política sin armas. Con las FARC la negociación duró 5 años. Cuando el presidente Santos la anunció, dijo que esto iba a ser cuestión de meses y resulta que fue cuestión de años. La expectativa en cuanto a tiempo con el ELN, ¿cuál es realmente? Yo no me atrevería, Álvaro, a mencionar tiempos. Primero porque técnicamente no hay forma de hacerlo y estratégicamente tampoco. Políticamente menos me corresponde ponerle un tiempo. Yo creo que es el tiempo que se demore, que se tome realmente llegar a los acuerdos que hagan viable un acuerdo definitivo con el ELN. Juan Camilo Restrepo ha dicho que hay que, como lo dice el mismo acuerdo de marzo de Caracas, que iremos con tanta celeridad como la prudencia lo permita. Y yo creo que eso es una frase que es bastante diciente de lo que se quiere. Obviamente hay premura porque el acuerdo con las FARC hace que en los territorios estén pasando cosas y que haya una población vulnerable y que haya una tarea del Estado que tiene que fortalecerse, por supuesto, en la implementación. Y mientras el ELN esté generando intimidación y zozobra, este es un proceso, hay que decirlo, que se está desarrollando en medio del conflicto. No hay un cese al fuego bilateral, ni un cese al fuego unilateral, como en algún momento lo hubo ya entrado en una fase adicional con las FARC.
Entonces vamos a tener cosas muy complicadas que procesar los colombianos frente a este proceso. Y es que mientras la mesa está funcionando, se está implementando el acuerdo con las FARC, vamos a sentir el rigor de la guerra porque va a continuar contra el ELN o contra las BACRIM, en fin, el Estado sigue en la defensa, digamos, de la soberanía y en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, tiene que atacar al ELN mientras no haya un cese al fuego. No, iba a decir ya otra cosa, pero eso se puede interpretar. Ojalá que eso pueda darse en otros escenarios, pero por ahora ese es el escenario, que es todo complejo, las variables son muchas y mezcladas todas en un mismo momento, pues parecieran muy complejas, pero cada día tiene su afán, la mesa está haciendo su trabajo y yo creo que vamos a tener posibilidad realmente de dar resultados. Juan Camilo ha dicho que que esto va a ser una suma de pequeños logros. Y yo creo que esos pequeños logros de forma algunos, de fondo otros, van a ir dándole personalidad a este proceso, que es lo que se necesita. ¿Cómo es el proceso del ELN mientras todo eso ya ha pasado? ¿Cuál es la óptica que maneja la mesa de parte del gobierno frente a temas como la reticencia del ELN a acabar con los secuestros, o hablar abiertamente que tenían un secuestrado político y todo el mundo se enteró de que habían pagado por su liberación, o los atentados que se han dado recientemente, que finalmente se ha confirmado que los ha realizado el ELN, como el ataque a la fuerza pública en las afueras de Bogotá, algunos atentados con explosivos, o posiblemente los que se han dado aquí en la capital, que están en vía de esclarecimiento, pero que no se descarta una serie de hipótesis en el sentido de que son ellos? Es muy complejo porque la mesa se tiene que concentrar en ponerle fin al conflicto, en abordar la agenda y en cumplir los acuerdos en el desarrollo del acuerdo de la mesa, pues. Mientras tanto, la tarea es de la fuerza pública. Entonces, en ese caso, vivir los dos mundos lo vivimos hace años. Hace años, cuando estábamos en otros procesos, se acuñó la frase de negociar en medio del conflicto. Pero yo creo que en esto ya hay una experiencia que es un poco esquizofrénica, ¿no? O sea, no podemos estar hablando de paz y asistiendo a la guerra, pero sí, resulta que sí. Y sobre todo cuando estaban comenzando las negociaciones, muchas veces se incrementan las acciones para forzar también y poner posturas fuertes en la mesa. Yo no me atrevería a decir que eso es lo que está pasando ahora, en función de que no me corresponde tampoco hacer ese análisis, pero yo sí creo que lo que a mí me importa, que es cómo se está sintiendo la sociedad, cómo vamos a interpretar que se necesita ese proceso. Yo creo que lo más importante es saber que si se pudo con las FARC, si transitamos un proceso tan doloroso, con tantos secuestros, con tantas realmente amenazas al Estado, a la estabilidad, a la democracia que significaban las FARC, y hoy en día estamos viendo unas FARC concentradas, unas FARC cumpliendo los acuerdos, dispuestas a esperar un poco que el Estado cumpla lo suyo, generando además proyectos de vida personales en los guerrilleros, generando unos escenarios de reconciliación que seguramente faltará mucho. Pero si estamos viendo eso, yo creo que el país debería también darse un poquito una pausa, respirar y saber que ojalá estos sean los últimos estertores de este conflicto. El presidente ha dicho que el primer tema de la mesa humanitaria, que esto ya es público, que lo puedo mencionar, la mesa está dividida en dos mesas, la de participación ciudadana y la de acciones humanitarias. Esas dos mesas van a trabajar de forma paralela y van a trabajar con la misma intensidad y con la misma importancia, digamos. Y obviamente el Estado y el gobierno están muy interesados en que se avance en la mesa humanitaria, porque ahí está el tema del secuestro y es el primer tema que está ahí. El presidente lo ha dicho, Juan Camilo en el discurso de instalación lo ha dicho. Si no se logran avances en esos temas, va a ser muy complicado avanzar en los demás. Entonces, vamos apenas a comenzar. En esta semana se arrancó esa dinámica y ojalá que el país asista pronto a lo que de alguna manera se vio con las FARC antes de comenzar el proceso, y es que ellos solos tomaron la decisión de proscribir el secuestro como un hecho de su lucha armada. Ojalá, porque la verdad, de tantas cosas que hace el ELN, que todas son reprochables, volar los oleoductos, seguir atentando contra la infraestructura, si se comprueba que son los hechos en Bogotá, pues ni qué decir, cualquiera de las acciones de guerra que atenten a la población civil, el secuestro,
lo queremos ver por fuera de nuestra realidad. Ya está por fuera, ya hemos pasado esa página oscura del país. Nuestra sociedad no acepta ni puede aceptar más secuestros como de ninguna forma. Entonces yo creo que el ELN tiene que entender que ya esas imágenes, a mí me impresionó mucho ver toda la salida de Edwin Sánchez, ver hombres armados. Además quiere que le haga una reflexión de colega también, que no dejó de serlo de alguna manera, haciendo entrevistas y haciéndole entrevistas a un secuestrado durante su cautiverio con los hombres armados al lado. ¿Qué es eso? Eso ya supuestamente habíamos pasado por ahí. Entonces a mí me parece que no es menor. El tema del secuestro con el ELN se lo tendrán que tomar en serio, porque yo creo que ese es el tema que está sobre la mesa. María Alejandra, para finalizar, ¿periodismo o paz? ¿Qué te hace más feliz? Ay, qué pregunta. Yo soy periodista, yo creo que no estoy ejerciendo el periodismo, soy absolutamente respetuosa con el oficio. Yo sé que he tomado una decisión de participar en este tema de la paz, y ahora de una manera mucho más directa en representación del gobierno. Pero pues la convicción mía por la paz no se ha limitado a un gobierno. Honestamente, yo puedo trabajar en este gobierno o en otro, en la medida en que mi propósito era como, ¿sabe qué era? Era entender por qué no se hacían los procesos, por qué fracasaban. Y como que la inquietud empezó por ahí. ¿Por qué este gobierno llega y fracasa? ¿Por qué este otro llega también y fracasa? ¿Por qué este otro llega también y fracasa? ¿Qué es lo que le pasa al Estado que no es capaz de lograr de sacar procesos adelante? Yo creo que después de lo de las FARC ya hay muchas respuestas, y ahora espero que las respuestas lleguen pronto, porque si los colegas y el medio me perdona este paso por el Estado, me gustaría volver al periodismo siempre, claro que Pues sí. ojalá sea aquí. Yo encantada. Bueno, Alejandra, muchas gracias por haber aceptado esta Gracias, invitación. Álvaro. Palabras más con Álvaro García.